Shalom, hermanos, bendiciones. Una vez más estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes para compartir la palabra. El día de hoy vamos a estar iniciando una nueva serie sobre el tema de la vida después de la muerte. Considero que van a ser aproximadamente de 4 a 5 lecciones, donde vamos a estar tocando temas muy importantes, esenciales, y más que nada estudiando el tema según la perspectiva bíblica. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es la vida después de la muerte, considero que lo primero que debemos establecer y estudiar bíblicamente es tratar de responder la pregunta que les he puesto aquí: ¿qué es el alma? Y según la doctrina cristiana tradicional, el hombre está compuesto de 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. Ellos afirman que el alma es nuestra esencia, nuestro verdadero ser que habita dentro del cuerpo. También declaran que el alma es inmaterial y de origen espiritual, por lo cual es eterna. De modo que nosotros como almas eternas preexistimos a nuestro nacimiento y después de la muerte seguiremos viviendo fuera de nuestro cuerpo en una plana espiritual llamada el cielo o el infierno. Según esta creencia, lo que determinará el destino de nuestra alma será lo que hayamos hecho cuando nuestras almas estaban en el cuerpo aquí en la tierra. De acuerdo a este pensamiento, el alma está ligada al cuerpo por el espíritu de vida, el cual Dios nos da. En el momento que el espíritu de vida sale de nuestros cuerpos, el alma se desconecta del cuerpo y le espera un destino eterno en el cielo o el infierno. Amén. Esto es lo que se enseña tradicionalmente. El propósito de este estudio es definir bíblicamente lo que realmente es el alma según el testimonio bíblico. Al descubrir lo que la Biblia enseña sobre el alma, podremos conocer si el alma es una tercera parte de nuestra composición como seres humanos o quizás es otra cosa. Y vamos a entrar al punto número 1 de nuestra lección: definición de alma. ¿Ok? Una de las cosas más importantes cuando se va a estudiar cualquier tema es comenzar a definir nuestros términos. En este caso, vamos a iniciar descubriendo la definición de la palabra alma. Y la etimología o el origen de la palabra alma viene del latín anima. Y lo que significa anima es aliento, respiración o principio vital. En la Biblia, la palabra alma se traduce del hebreo nefesh. Y les recomiendo, hermanos, hagan notas y para que no se confundan y se lo recuerden, hagan sus notas. Y vamos a ir a Deuteronomio 4:29 para que miremos cómo es que se usa ahí la palabra. Deuteronomio 4:29, por favor. ¿Vale? Para eso dijo, lo ayudarás si lo buscarás de todo tu corazón y de todo tu alma. Amén. Entonces, aquí encontramos la palabra alma. En el hebreo, ¿qué es la palabra? Nefesh. Perfecto. Entonces, si ustedes buscan este versículo desde el hebreo, van a encontrar esta palabra que les acabo de enseñar. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa nefesh? Porque se traduce como alma y nosotros tenemos un cierto entendimiento o conocimiento de qué es el alma, pero queremos saber cuál es la definición bíblica, que en este caso queremos identificar el significado de la palabra nefesh. Una de las mejores formas de descubrir el sentido de un término en la Biblia es observando cómo se utiliza en las Escrituras. En el caso de nefesh, debemos analizar los distintos contextos en que aparece la palabra para acercarnos a su verdadero significado. Para esto, comencemos con la primera mención de nefesh en la Biblia. Primero, me acompañan a Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron su veneno y toda ave alada se multiplicaron. Y vio Dios que era bueno. Amén. Aquí encontramos, como les dije, la primera mención de nefesh, que en este caso es traducido como seres. Ahí en el versículo 20, cuando dice produzcan las aguas seres vivientes, ahí la palabra seres es la palabra nefesh. Dentro de este contexto, los seres vivientes son los animales que Dios creó en las aguas. En otras palabras, nefesh se usa aquí para referirse a los animales acuáticos y a las aves, destacando que son criaturas vivientes y animadas
por la vida que Dios les dio. So, en este caso, hermanos, en Génesis 1, del 20 al 21, se usa la palabra nefesh para los animales del agua y para las aves. So, nefesh es igual a animales de agua y del aire, los peces del agua y las aves del cielo. Ahora vamos a ir a otro versículo para continuar descubriendo qué es un nefesh. Vamos a Génesis 1, el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Amén. So, aquí, de manera similar de como en el pasaje anterior, se usó la palabra nefesh para los animales del agua y del aire. Ahora aquí se refiere a los seres vivientes de la tierra, o sea, a los animales terrestres. Igual, nefesh, seres vivientes. Eso es lo que significa nefesh. Vamos a otro pasaje, Génesis 2:7, por favor. Vamos a ver qué más es considerado nefesh o alma. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. So, una vez más encontramos ahí la palabra ser, y si vamos al hebreo, vamos a encontrar la palabra nefesh. En este caso se está aplicando para el ser humano. So, un ser humano es un nefesh, un ser viviente. Y vamos a ver un pasaje más. Isaías 42:1. Vea, yo le sostendré, y escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Entonces el contexto de este versículo nos aclara de que Dios es quien está hablando. Lo interesante es que cuando el texto dice, en quien mi alma tiene contentamiento, en el hebreo original dice, en quien mi nefesh tiene contentamiento. En este caso, Dios se describe a sí mismo como un nefesh. Así que con estos ejemplos, estos 4 ejemplos que les acabo de demostrar, descubrimos que la palabra nefesh se usa o aplica para animales, para humanos y también para Dios. Por lo tanto, nefesh o alma no es algo exclusivo del ser humano como comúnmente se cree. No sé a ustedes si se les enseñó, pero a mí, dentro de la denominación cristiana de donde venimos, se enseñaba que solamente el hombre tiene un alma. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Según el uso bíblico de este término, podemos concluir que nefesh se usa para referirse a seres vivientes, es decir, a cualquier criatura dotada de vida y existencia, incluyendo a Dios, ya que no solo Él es el dador de la vida, sino es aquel que vive y existe por sí mismo. So, una vez más, hermanos, la definición bíblica de nefesh o alma es seres vivientes, es un ser. Es lo que significa alma. Y como vimos, se aplica a los animales que tienen vida, por eso son nefesh, se aplica a nosotros que somos seres vivos, nefesh, y se aplica al Dios vivo, es un nefesh, un alma. ¿Ok? Bueno, entonces punto número 2, la composición del hombre. Para entender un poco mejor lo que significa el hecho de que el ser humano es un nefesh, consultemos lo que la escritura enseña sobre la composición del hombre en el relato de su creación. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis 2:7. Ya lo leímos, pero ahora lo vamos a desglosar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Amén. Lo que quiero resaltar del texto es el hecho que el hombre fue un ser viviente o nefesh como resultado de 2 acciones que Dios realizó para crear o formar al hombre. Primero, el texto indica que la formación del hombre comenzó cuando Dios tomó del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el polvo de la tierra? Bueno, sí, un ser viviente, pero se refiere al cuerpo. Tomó del polvo de la tierra para formar un cuerpo y dice que le sopló aliento de vida, ¿verdad? Entonces, cuando habla aquí del polvo de la tierra, se está refiriendo a la parte del hombre que forma el cuerpo. Vamos al Salmo 103, versículo 14. Estamos identificando las 2 acciones que Dios hizo para crear al hombre. Ahorita estamos mirando que tomó del polvo de la tierra para formar al hombre. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Entonces se acuerda de que nosotros somos polvo. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos creados. Otro testigo, Isaías 64:8.
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Bueno, se cortó un poco ahí, pero lo que podemos entender según el texto, hermanos, es que dice que nosotros somos barro y que Él nos formó. ¿El barro de qué se hace? Es del polvo de la tierra, ¿verdad? Es el barro. Entonces dice que nosotros somos barro y que de ahí Él nos formó. Lo interesante del hecho de que nuestro cuerpo fue formado a partir de la tierra es que la ciencia ha confirmado que para mantener nuestros cuerpos saludables es necesario ingerir minerales que provienen precisamente de la tierra. Elementos como el calcio, magnesio, potasio, hierro y muchos otros son esenciales para la vida y las encontramos en la tierra. Estos minerales son absorbidos por las plantas y animales que consumimos y así llega a nuestro organismo. Este cuerpo de origen terrestre se le llama en hebreo basar. Entonces quiero que apunten esta palabra porque es muy importante. El cuerpo que Dios creó del polvo de la tierra se le llama en hebreo basar. ¿Ok? La carne. Y para esto vamos a ir a Génesis, para mirar el uso de esta palabra. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne. Y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer hermosa, preciosa, y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Hasta será llamada varona, porque el varón fue tomada, porque del varón fue tomada. Amén. Entonces, en este pasaje encontramos la palabra basar, en referencia a la carne del cuerpo de Adán que fue cerrada por Dios después de tomar una costilla para crear a la mujer. Cuando Dios se la presentó, Adán reconoció que ella compartía su misma esencia física o basar. O sea, cuando Dios creó a Eva, Eva compartía del basar de Adán, del cuerpo, de la carne de Adán, y es por eso que Adán declaró, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. En hebreo, basar de mi basar. A través de esta declaración entendemos y confirmamos que lo que Dios formó del polvo de la tierra fue nuestro basar, nuestro cuerpo físico, tangible y terrenal. Según Génesis 2:7, primero Dios tomó polvo de la tierra. Ahora, ¿qué fue lo segundo que hizo? Según el texto de Génesis 2:7. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Eso es lo segundo que Dios hizo. La palabra aliento viene de neshama. Igual, palabra muy importante. Lo primero que Dios hizo fue crear el basar, la carne, el cuerpo del hombre. Lo segundo es que sopló aliento de vida. Aliento es neshama. Esta palabra se traduce de diversas maneras en la Biblia, pero su sentido esencial se refiere a la chispa de vida. Es la energía vital que proviene directamente de Dios, la cual da existencia y permite que tengamos vida consciente y activa. Una de las formas más comunes de traducir neshama es como aliento o soplo, ya que una de las señales más evidentes de que alguien tiene vida es su respiración. ¿Verdad? Cuando miramos a alguien que está ahí en el suelo, queremos ver a ver si está respirando. ¿Por qué? Queremos ver si la chispa de vida, si la neshama todavía está en el basar, en el cuerpo. Vamos a Job 33:4. Dice, el soplo o neshama del omnipotente, o sea, de Dios, me dio vida. ¿Por qué? Porque la neshama es la chispa de vida. Aunque en la mayoría de los casos la palabra neshama se usa en referencia a la vida del ser humano, también podemos observar que se aplica a los animales. Esto se debe a que, al igual que nosotros, los animales también requieren de la chispa de vida para existir, la cual les permite estar vivos y funcionar como seres animados. Vamos a ir a Génesis 7, 21 al 23. ¿Ok? Vamos a ver que neshama también se usa para los animales en la Biblia. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenían aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue incluido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, el cielo, y fueron raídos de la tierra, pero solamente Noé y los que con él estaban. Amén. Aquí el contexto habla de la destrucción por el diluvio y dice el versículo 1, y murió toda carne, todo basar. ¿Ok? Dice, murió todo basar, toda carne.
Y luego da una lista, dice, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. So, aquí está describiendo la carne, el bazar que murió. Y luego el 22 dice, todo lo que tenía aliento, Neshama. So, esta lista de seres vivientes como animales y seres humanos dice que murieron y son identificados como aquellos que tenían Neshama. Al hablar de la composición del hombre desde la perspectiva bíblica y la mente hebrea, hemos identificado que cuando un cuerpo o basar tiene el aliento de vida, neshama, el tal se considera un ser viviente o nefesh. Ahora, existe un componente más que forma parte de la composición del hombre. Este se llama espíritu de vida. Vamos a Ezequiel 37, 5 al 6. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Amén, hermanos. Aquí este pasaje de Ezequiel es de naturaleza profética y habla de la futura resurrección que Dios ha prometido para la humanidad en los tiempos postreros. En esta visión, Dios describe cómo cubrirá los huesos con carne o basar, ¿ok? Y luego pondrá en ellos su espíritu. Según el texto, el resultado de la unión entre la carne y el espíritu será que esos huesos volverán a vivir, lo que es la resurrección. Ahora, cuando aquí el texto dice, y luego pondrá en ellos su espíritu, la palabra espíritu en el hebreo es ruach. Esta palabra tiene usos tanto concretos como abstractos en las escrituras dependiendo el contexto. Ahora, ya hemos hablado de lo que es algo concreto y algo abstracto anteriormente. ¿Recuerdan qué significan estos términos? Ok, algo concreto es algo que es percibible por los cinco sentidos. Ok, eso es algo que puedo ver, algo que puedo tocar, que puedo oler, que puedo probar, que puedo oír. Eso es algo concreto. Algo abstracto es lo opuesto. La única manera que podemos entender algo abstracto es en la mente, ¿ok? Por ejemplo, el concepto de amor. Es algo, ¿puedo tocar amor? Si les digo, dibújenme aquí es amor, ¿pueden dibujarlo? No, porque es algo abstracto, ¿verdad? Pero si les digo, dibújenme una roca sí, podemos tocarlo, verlo, sentirlo, ¿verdad? Entonces, eso es concreto. La palabra ruach en las escrituras tiene un doble uso. Se puede usar concretamente, pero también se puede usar abstractamente, dependiendo su contexto. Por ejemplo, cuando ruach es usado concretamente, se traduce como viento, aliento o soplo. Entonces, si por ahí miramos que pasa el viento y los árboles comienzan a moverse, podemos percibir concretamente que pasa el ruach, ¿ok? Pero en el sentido abstracto, ruach significa espíritu, fuerza vital o actitud. O sea, como yo soy. Por ejemplo, él es de buen espíritu. ¿Qué significa esa expresión? Que es de buena actitud. Entonces ahí tenemos el ruach y sus usos. Cuando la palabra ruach se usa en un contexto relacionado con la vida del ser humano, se entiende como el espíritu de vida. Es la fuerza vital que nos permite vivir y funcionar activamente. Debido a su significado cercano a neshama, muchas veces se confunden estos dos términos. Mucha gente a veces confunde estos dos. Pero así es como quiero que lo recuerden y aprendan a distinguir la diferencia. Neshama es la chispa de vida, es el inicio de la vida. Ruach es la fuerza vital que nos mantiene vivos. ¿Ok? Cuando existe la vida en el ser humano, por primera vez es la Neshama. Lo compararía yo como el switch de la electricidad para que haya luz. ¿Ok? Cuando está oscuro, nomás lo prendo y pum, se prende la luz. Así sería el Neshama en el ser humano. Cuando Dios lo prende en el hombre, despierta, ¿verdad? El espíritu sería como la corriente, lo que mantiene la luz encendida. El espíritu de vida es lo que nos permite continuar, es la fuerza vital que nos mantiene vivos. Esa sería la diferencia. Ahora, quiero ir a un pasaje de la Biblia donde vamos a ver el uso de estas dos palabras. Vamos a Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que nos despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que con ella. Ok, eso sí, ahí ven
el uso de esas dos palabras dice, el que da aliento, neshama, al pueblo que mora en ella, y espíritu, ruach, a los que por ella andan. ¿Ok? So, estas dos palabras están relacionadas porque tienen que ver con la existencia del ser humano, pero tiene su distinción. Por eso se usa, ¿verdad? Independientemente. En resumen, según la óptica hebrea y bíblica, la composición del hombre es la siguiente. Sobre todo tenemos a Dios. Él es el origen de la vida. ¿Ok? Cuando Él quiere dar vida, Él va a mandar el aliento, o lo que en hebreo se llama neshama. So, el neshama va a ir al cuerpo, o en el hebreo, basar. Y para que el cuerpo se mantenga en vida, necesita del espíritu. Y cuando están estos tres juntos, entonces dice Génesis 2:7 que es un ser viviente o un alma, un nefesh. Si ustedes leen la Reina Valera antigua, que fue del 1909, fíjense en cómo traduce esta versión. El versículo de Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Entonces, fíjense, el resultado de esta combinación fue el alma. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que según las escrituras, el ser humano no tiene alma. Quiero que apunten esto si es posible. Más bien, el ser humano se convierte en un alma o nefesh cuando tiene los tres componentes, que viene siendo el aliento, el ruach, el espíritu y el cuerpo. En otras palabras, nuestro nefesh o alma solo existe mientras estemos vivos en el cuerpo, dependiendo del soplo y de la energía vital que Dios nos otorga. De lo contrario, si nos llegara a faltar uno de estos tres, el alma, el ser, deja de existir. So, el ser humano no tiene alma. El ser humano es un alma, es un nefesh. Sí, cuando nacemos como un alma. ¿Por qué? Porque tenemos en Neshama el aliento, el espíritu de vida y el cuerpo. Pero si llega a faltar uno de estos, el nefesh, el alma deja de existir, ya no existe. Ya no existe el alma. ¿Y qué pasa cuando se muere uno? Bueno, eso va a ser en otro estudio. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Ok, entonces cuando nace, ¿cómo te digo? Como cuando no nace, pues cuando un niño nace muerto, como decimos, nace muerto, eso no tiene un alma. No es que no No tiene es un un alma, alma, porque no nunca es tuvo. un alma. No es un alma, exactamente. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? En la concepción es cuando comienza la vida. En ese punto que hubo concepción, ocurrió la Neshama, ¡pum!, la chispa de vida. Y luego el espíritu de vida es que lo que permite que comience a reproducirse las células, a formarse el cuerpo del bebé, ¿verdad? El basar, y luego nace y es un ser viviente, es un alma, es un nefesh. Pero si en ese proceso el bebé murió, significa que la chispa de vida se apagó el switch de la luz y se desprendió el espíritu de vida y quedó solamente el basar. Pero eso significa que en un punto fue una alma, ¿no? Porque pues ya era un ser, digamos, en desarrollo, nada más que no alcanzó a salir, pero igual ya estaba, digamos, formado con las partes, digamos, que Sí, lleva, que pues componen el sí, o ser. sea, llegó, claro, desde que hubo chispa de vida, era un nefesh, porque era un ser viviente. Obviamente no estaba desarrollado y no había nacido, pero llegó a ser un ser viviente, un nefesh. Entonces también los animales tienen alma. No, es que no es que tengan, es que aquí No, no quiero que cambien el perdón, me lenguaje. equivoqué. Sí, Son son alma, alma. son alma. Exactamente, como miramos al principio, que la primera mención del nefesh, del alma, fue en relación a los animales que fueron creados. So, tanto como animales, como seres humanos y como Dios, somos nefesh. No tenemos nefesh, somos nefesh. Somos alma. Somos seres vivientes, que es lo que significa. No más que por este trasfondo que se nos ha enseñado de que el hombre tiene alma, es difícil a veces tratar de desaprender esa postura y aprender nuevamente lo que enseña la Biblia. Sí, porque estamos acostumbrados a que el cuerpo, el ser humano está compuesto de alma, cuerpo, alma y espíritu. Y sí, la Biblia no enseña eso. El ser humano está compuesto de aliento de vida, neshama, de espíritu, ruach y basar, cuerpo. Y cuando Ujú. esos tres están juntos, entonces es un alma. Ok. Esa es la postura bíblica. ¿Sí, Luisa?
pasa con la gente que clínicamente ha muerto y vuelve. Entonces, como le apagan el switch y pum, le vuelven a perder. Por voluntad de Dios, se apagó y se vuelve a prender. O sea, el alma, el nefesh, En entonces Efes, como que somos un alma siempre. mientras estemos con vida. Pero entonces, si se muere Dejó de ser Nefesh. y vuelve Y luego entra una vez, si revivió, entra el soplo de vida, el Neshama se prende y vuelve a estar consciente y vuelve a ser un Nefesh. Entonces, por eso es de que estoy articulando despacio, cuidadosamente estos términos para entender la perspectiva bíblica de esto, por todo lo que hemos venido arrastrando de lo que se nos ha enseñado. Bueno, entonces entramos a la última parte del estudio, punto número 3. En el punto número 2 miramos la composición del hombre, lo que forma un hombre. Ahora, en el 3, la descomposición del hombre. La descomposición del hombre. Vamos a hacer lo que se le llama ingeniería inversa, al revés. Ya estudiamos lo que se hizo para llegar a ser un hombre, un ser viviente, ahora al revés, ¿ok? Cuando hablamos de la descomposición del hombre, nos referimos a los procesos que ocurren cuando deja de existir, es decir, la muerte. De acuerdo a las escrituras, la existencia en vida, llamada Nefesh, ocurre cuando el aliento de Dios, Neshama, entra al cuerpo basar y se mantiene en vida por el Ruach. Por lo tanto, cuando alguno de estos componentes falta, nuestro Nefesh deja de existir y ocurre la muerte. En otras palabras, la muerte es el desprendimiento o separación del aliento y el espíritu del cuerpo. Eso es la muerte. Vamos a ir a un pasaje que nos va a confirmar esto. Vamos a Job 34, versículos 14 al 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Amén. Entonces, hermanos, aquí este pasaje de Job es clave, es importante, ya que encontramos los tres componentes del ser humano en relación con la experiencia de la muerte. Según el texto, si Dios recoge o quita su espíritu, ruach, y aliento, neshama del hombre, la carne o basar va a morir. Todo eso está en este pasaje. Al experimentar la muerte, el texto dice que el hombre regresa al polvo. ¿Qué es el polvo y por qué el hombre regresa ahí? Ok, porque del polvo fuimos creados. Cuando el contexto se trata sobre la muerte, el uso de la palabra polvo hace referencia a la sepultura, al hoyo. En el lugar, dice, el lugar de donde todos venimos. Entonces, de ahí venimos, ahí vamos a regresar. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios le indicó al hombre. Vamos a Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Eso ya ven. Dice, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué significa eso? Hasta que mueras. Dice, ¿por qué? Porque polvo eres, porque ahí tomó Dios para formar al hombre. Dice, y por lo tanto, al polvo regresarás. Con esto entendemos que cuando la unión del aliento, el espíritu y la carne se rompe, el nefesh, alma o ser, deja de existir. Como resultado, acontece la muerte y el cuerpo regresa al polvo que fue formado. Vamos a Salmo 104, versículo 29. Te escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Amén. Eso dice ahí, les quitas el hálito, ahí en hebreo es ruach, quitas el hálito de esta composición del hombre y dice, deja de ser, deja de existir. Y después vuelve al polvo. ¿Ok? Estamos hablando de la descomposición del hombre, de lo que sucede en la muerte. Se quita el espíritu de vida, deja de existir, regresa al polvo. Ahora vamos a Eclesiastés, versículo 12, disculpen, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Lo leo. Adelante. Y el polvo se tornea a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Amén. So aquí, en este versículo, que igualmente es muy importante para nuestro tema, confirma el destino de los componentes de la existencia humana. O sea, ¿qué sucede con estas cosas que forman al hombre cuando se desvinculan, cuando se separan? Cuando la chispa de vida se apaga en el hombre, dice el texto, el espíritu de vida
regresa a Dios, mientras que el cuerpo vuelve al polvo. So, eso es lo que sucede cuando muere alguien. Se apaga el Neshama, el espíritu de vida se va a Dios y el cuerpo a la sepultura, al polvo. Lo interesante de la descripción sobre la muerte es que en ningún momento se menciona el alma, el nefesh. Si se fijan aquí no dice, Correcto. el alma se va a Dios a esperar allá con sus padres o con los angelitos, allá volando en el cielo. ¿Verdad que no dice eso? O al purgatorio, como dicen los católicos. O al purgatorio, o al infierno, a quemarse. No, aquí no menciona que el alma se va a ningún lugar. ¿Por qué? Porque el alma no existe fuera del cuerpo. Recuerden, alma, nefesh, significa un ser viviente. Así que si el ser viviente ya no está viviente, está muerto, pues el nefesh ya no existe, ya no somos un nefesh, ya no somos un alma. Bueno, Uciel, no es que no existan, pero la cuestión es, ¿qué es un fantasma? Uciel, Esa es la pregunta. ¿Qué es un fantasma? una pregunta. Que se transforma. Ah, muy bien, Luisa. Te estás contestando a ti misma. Excelente, ¿ok? Porque recuerden, no podemos ir en contra de lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, si la Biblia dice que el Nefesh deja de existir en la muerte, Ujú. entonces no andan ahí nuestros ancestros volando y mirándonos desde el cielo. No. En el próximo estudio vamos a ver de dónde viene toda esa creencia que se mezcló en el cristianismo y por eso ahora se cree eso, ¿ok? Adelante, Mario. Ok, entonces, ¿de qué versículos se basan para para enseñarnos eso? Que el cuerpo está de hecho de alma, ¿cómo? Se me olvidó ya, ¿cómo? Alma, espíritu, cuerpo. Correcto, ¿en qué versículo usan para enseñar eso? Buena pregunta, Mario. La respuesta es que no existe versículo. Pero entonces, ¿cómo lo enseñan ellos? A eso vamos a ver el próximo estudio. Oh, ¿Por ok. qué se enseña eso si eso no enseña la vida, la Biblia? Ujú, la Biblia. Oh, ok, sí. Exactamente. ¿Ok? Entonces, como les digo, lo interesante de este versículo de Eclesiastés que dice a dónde se van estos componentes que forman al hombre es de que no habla nada referente al alma. No existe ningún versículo en la Biblia que diga el alma regresó a Dios o el alma se fue al cielo o el alma fue allá, fue allá. No, porque el alma no existe después de la muerte. Desde la perspectiva bíblica, como ya lo he repetido muchas veces, es que el alma o nefesh no existe fuera del cuerpo. No es un componente independiente del cuerpo. Sí. Entonces desaparece. Pero ya, después de no pasar, ya se acabó. Y vamos a ver qué es eso. Según la Biblia, ¿cuál es el estado de los muertos? Eso vamos a ver en otro estudio, ¿ok? Por ahorita, o sea, quiero ir paso por paso porque como esta es información que para muchos de ustedes es totalmente nueva, no quiero bombardearlos con todo porque no van a poder digerir. A mí me costó captar y procesar esta información, entonces con ustedes también los voy a llevar poco a poco para que al final de la serie vamos a tener la perspectiva bíblica de vida después de la muerte, que es la serie que estamos tocando. ¿Ok? Bueno, conclusión. Mientras que el cristianismo tradicional enseña que el alma es un ser eterno que puede existir dentro y fuera del cuerpo, la Biblia presenta una perspectiva diferente. Según las escrituras, nuestra alma o nefesh no es eterna, pues solo existe mientras estemos en vida. El único nefesh verdaderamente eterno es Dios, ya que Él siempre ha existido y nunca morirá. En consecuencia, todo nefesh creado está destinado a experimentar la muerte y dejar de existir, tal como la Biblia enseña. Y termino con esta pregunta. Si la Biblia no enseña que el alma es eterna y una tercera parte del ser humano, ¿de dónde adoptó esta idea el cristianismo? Ujú, El cristianismo moderno actual es una correcto. mezcla del paganismo Ajá, con el cristianismo verdadero. correcto. Ahí entra este tema. Ujú. Amén. Yo quería preguntar nomás que al principio no anoté, me dijiste que estaba compuesto por los tres, ¿era el espíritu? Sí, los tres componentes del hombre es Ajá, el aliento, aliento, ok. y el aliento que es como la chispa de vida, lo que Ah, nos prende en sí, vida, el espíritu, que es la fuerza vital que nos mantiene vivos, pero venía siendo y espíritu de Dios. no, es el espíritu de vida, es una fuerza que nos mantiene vivos. No es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Ajá, ¿Ok? Porque pero, igual, ujú, todo ser humano que está vivo tiene espíritu de vida porque está vivo, pero no todos tienen el espíritu de Dios. correcto. Son cosas Pe- diferentes. Pero el ¿Ok? espíritu de vida lo da Dios. Exactamente. O sea, la Entonces, fuerza de la la fu- vida proviene de Dios. entonces no vendría siendo lo mismo que que el aliento.
No, por El al- eso sé que te conectaste tarde. Sí, ándale, por eso te pregunto. El Neshama, que viene siendo el aliento, Ujú, es lo que es la chispa, es lo que inicia la vida. En mi opinión es cuando la concepción ocurre. ok, Ahí ya hay vida. El espíritu de vida, el Ruach, es lo que ujú, nos mantiene vivos. ok. Hasta el día que la chispa se apague, sale el espíritu de vida. Este es como quien dice, el que tiene control Dios hasta que Él diga, el espíritu de vida, que lo quiera, que lo quite de Eh, ti. Exactamente, Ujú. Y es exactamente. cuando apaga la chispa, o el aliento, cuando lo apaga. Exactamente. El Neshama se apaga y Ujú, se desprende el Ruach, como dice Eclesiastés. El espíritu regresa a Dios, quien lo dio, y el polvo, y el cuerpo al polvo. ujú. Ahí no se menciona el alma, porque ya no existe el alma. O si no existe el alma, ¿a dónde se va a ir? Sí, entonces juntos los tres pues, crean una alma. Una alma viviente, es lo que significa Una alma. alma, Nefesh alma es un ser viviente. Y en la viviente. Biblia, esta palabra, nefesh, se traduce como vida, se traduce como ser, como persona, como Ujú. alma, porque todo tiene que ver con un ser que está vivo, que está consciente, incluyendo los animales. Exactamente. Ok. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, aquí tenemos a Jaime que dice, eso se me hace un poco confuso porque recuerdo en estudios anteriores se ha dicho que el cuerpo se muere, pero el alma regresa a Dios. Bueno, no sé a cuál estudio se refiere porque yo nunca he enseñado eso. ¿Ok? Si me pudieran especificar en qué estudio, quizás pudiéramos ratificar eso, pero nunca yo he enseñado que el alma regresa a Dios porque el alma no regresa, el alma deja de existir. ¿Ok? Quizás hubo un malentendido ahí, que es lo más probable. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu de vida? Bueno, el Espíritu de Dios es la presencia de Dios en nosotros, es la extensión divina en la vida en el cuerpo, en el nefesh. Cuando está el ser humano vivo, según lo que dice la palabra de Dios, hay un lugar especial reservado para el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, no entreguen sus cuerpos a la fornicación porque ustedes son templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, todo ser humano que está vivo tiene el Espíritu de vida, pero no todos tienen el Espíritu de Dios. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Ahora, se puede confundir porque es la misma palabra, espíritu, ruach, ¿verdad? Como ruach hayim sería espíritu de vida y ruach hakodesh, el Espíritu Santo, o ruach ha-Elohim, el Espíritu de Dios. Pero aunque sean la misma palabra, pues o sea, es diferente contexto. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bueno, hermanos, entonces les recomiendo que no se pierdan las clases. Vamos a estar profundizando aún más en el tema. La próxima clase se va a tratar sobre de dónde viene la idea de que el alma es eterna, que es inmortal, que existe fuera del cuerpo. Bueno, hermanos, entonces Dios me los bendiga. Los que están ahí mirando la grabación, espero que hayan sido edificados, que hayan aprendido algo nuevo, algo bíblico y dar lugar al proceso de desaprendizaje. Y eso cuesta. Aceptar que he aprendido que he heredado un error, desaprender el error y luego dar lugar para aprender algo nuevo, algo bíblico. Es difícil, pero se puede hacer. Así que pídanle a Dios la guianza, que le dé las fuerzas para todo esto y vamos a seguir creciendo en este caminar, buscando la realidad y la verdad bíblica. Amén. Así que Dios me los bendiga. Shavua Tov.